Como hemos dicho siempre, la palabra de Dios tiene esta finalidad: evangelizarnos, proclamar en medio de nosotros el Evangelio de la verdad, el Evangelio, la palabra de la libertad del hombre, para encararse este momento de la historia con todo acierto y con toda libertad. Hemos escuchado la palabra de la carta primera de San Pablo a los Corintios. En esta carta Pablo sigue caminando y nos sigue exhortando a aquella comunidad, una comunidad un tanto pagana, una comunidad desviada de la verdad, tal vez del Evangelio, del anuncio del reino que hacía Pablo. Por eso Pablo dice: no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, es decir, una comunidad que vivía en una dimensión totalmente humana de la vida, es decir, no tenían la fuerza del Espíritu Santo. Y cuando Pablo les dice: pues todavía no estabais para más, por eso os alimenté como con leche, como preparados todavía no para el anuncio y la comida fuerte. Aunque tampoco lo estéis ahora, dice Pablo, les exhorta, pues seguís siendo carnales, es decir, involucrados en las cosas de este mundo y además no fortalecidos con el don y la fuerza del Espíritu Santo. En efecto, dice Pablo, mientras haya entre vosotros envidias y contiendas, no es que seguís siendo carnales y que os comportáis al modo humano. Cuando uno es creyente de verdad, no existen las envidias y las contiendas. Y dice Pablo: pues si uno dice yo soy de Pablo y otro yo de Apolo, no os comportáis al modo humano. Corre el riesgo hoy en este momento y en esta iglesia de Cristo y en estas comunidades, concretamente aquí en Garabandal, siempre decir: yo soy del Papa Francisco, yo soy de Benedicto, yo soy de aquel sacerdote que es maravilloso, de este no soy, porque este es un incordiante. ¿Queréis vosotros que con estos sentimientos y estas expresiones nos sentimos llamados para alimentarnos de la palabra de Dios, que nos quiere hacer libres y que nos quiere hacer hombres y mujeres que caminan siempre en la libertad? Por eso Pablo le sigue diciendo, en definitiva, ¿es Apolo o es Pablo el que os ha traído a la fe? Ellos son instrumentos para anunciaros. Y por este motivo, queridos fieles, no podemos montar o formar una comunidad en una gran diversidad de grupos confrontados unos con otros. Yo soy de la divina misericordia, yo soy de la divina voluntad, yo soy, ¿tú qué eres? Tú, si eres algo, eres de Cristo. Y si no es así, no eres de Cristo ni de María. Usted no es de mí. Ojo, que no estoy en contra de los grupos y de todo esto, no salgan diciendo lo que yo no digo. Digo que nosotros, cuando alardeamos y volteamos la Iglesia como una comunidad política, yo soy de este partido, yo soy del otro, el otro, y entre ellos andan siempre a puñetazos, andan siempre con diatribas para no solucionar nada. En las comunidades puede pasar lo mismo, y en estos lugares, aprovechando de la Virgen, podemos también hacer esta realidad. Yo soy, ¿tú quién eres? Tú, si quieres ser algo, tiene que ser de Cristo, porque es Cristo quien murió por ti. Ni fue Pablo, ni fue Apolo,
ni fue este papa, ni el otro, ni el de más allá, ni ese sacerdote que luce muy airoso sus capisallos. No, hermanos, que esto es profundamente serio. Y creo que Pablo en esta carta nos va diciendo que Apolo y Pablo plantarían la semilla, pero es Cristo el que riega, es Cristo el que da la vida a la semilla, el que nos crea para la vida, no es Pablo ni Apolo. Y por eso esta lectura de la carta de San Pablo a los Corintios, querida comunidad, es una lectura que nos tiene que llamar a un congreso personal, a un examen personal, como cuando se reúnen los políticos para arreglar sus cosas que no arreglan nada. Entonces nosotros también, como cristianos, en este momento y en esta iglesia de Cristo y en esta comunidad lacerada tal vez por ideologías y por personas, somos de Cristo. Por ese motivo no podemos alardear nunca de que yo soy de este grupo, yo soy del otro, yo de este señor cura, de este papa, del otro y del otro. Tú eres de Cristo. Si es algo, tienes que ser de Cristo. Qué triste, en una comunidad como esta o en otras similares, cuando ves a la gente que se desparrama y van buscando, como el borracho va buscando la tienda donde está el mejor vino o el más barato. Y cuando nosotros vamos buscando esta comunidad, esta iglesia, este señor cura, hoy da gusto, y no el pesado que tenemos en la parroquia. Hermanos, nos toca el corazón a cada uno de nosotros. Y esta es la realidad, y por eso a veces un pastor de la iglesia, que es de verdad pastor, resulta incómodo. En cambio, el que le gusta el aplauso, el lucir, no. Se no es incómodo. Que hoy San Pablo, en esta carta primera a los Corintios, capítulo 3, nos ilumine para darnos cuenta que no tenemos la fuerza del Espíritu Santo. Por eso dice, os tengo que hablar como hombres carnales, como gente, como esos creyentes que van a misa, no van, pero que no les preocupa tanto la verdad del Señor. Creo que hoy podemos pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a ser una gran comunidad, no un volcán de erupciones, que vengo a misa cuando me apetece, a cualquier hora, porque no quiero escuchar la palabra de este Señor. Y con eso creo yo que celebro la Eucaristía. Pero ustedes de qué van, ¿en qué realidad viven? Y esta es la verdad, hermanos. Por eso Pablo hoy nos pone en alerta. Y cuando montamos convenciones o montamos estas realidades, por favor, hermanos, no escandalicemos la iglesia, no escandalicemos este lugar de garabantar, convirtiéndolo en un volcán de erupción, de disparidad, de tensiones, de conflicto, como los grupos políticos, unos en contra de otros. Pablo nos dice, somos de Cristo. No somos de Apolo ni de Pablo, somos de Cristo. Y yo les pregunto, ¿de verdad se sienten de Cristo y de la Virgen? Cuando no ponen un interés mínimo en celebrar la Eucaristía con toda dignidad, con toda premio interior. Pero bueno, ¿esto qué es? Por esto, hermanos, esta palabra de Pablo a los Corintios nos sitúa a todos en la verdad del Evangelio y en la verdad de este lugar de Garabandal, donde la Virgen nos dice, como dice una madre a los hijos, hijos míos, no riñáis, llevaros bien, compartir los juguetes. Esto nos dice la Virgen, que compartamos el corazón, un corazón involucrado en el Espíritu de Cristo para que nos transforme este Espíritu de Cristo. ¡Qué pena!
usted o yo nos pongamos a hablar de Garabandal, cuando lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestra condición de creyentes, nuestra condición no de Pablo, de Apolo, de aquel papa o de este o del otro o de este señor cura, sino somos de Cristo y como tales somos de María. El evangelio que hemos proclamado es un evangelio donde tenemos la figura de Cristo haciendo el bien. Cristo por el día hace el bien y por la noche, movido por el Espíritu del Padre, va a orar. Fijaros qué bello. Dos realidades. Ama al Padre por la noche, dedica a la oración y por la mañana dedica al amor a los demás, los dos bellos mandamientos de la ley de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Esta es la labor de Cristo. Ama a Dios Padre, sube a la oración en la noche y se dedica a orar, y el día lo dedica a hacer el bien, como está escrito aquí en este texto evangélico. Cuando nos dice el texto que en la sinagoga él curaba a los enfermos, a todos los que les imponía las manos, y habla también Cristo una triple acción en su vida, en su día: anunciar el evangelio de Cristo, el reino. Segundo, curar a los enfermos, les imponía las manos. Y en tercer lugar, echaba a los demonios de muchos poseídos que se acercaban a él. Tal vez esto del demonio antiguamente piensa la gente que no hay poseídos por el demonio. Sí, camuflados además. Creo que esto sí es cierto. Porque la nueva teología tal vez moderna, que son en aquellos tiempos enfermedades mentales, el demonio es una realidad. Por eso dice Jesús, Hijo de Dios, déjanos, márchate. Y esto es lo que hemos proclamado en el Evangelio. Cuando declaraban y gritaban los demonios, tú eres el Hijo de Dios, los increpaba y no les dejaba hablar porque sabían que Él era el Mesías. Creo que esto es lo que hoy el Señor nos dice. Por la noche a la oración profunda, la oración del creyente a Dios Padre, amar a Dios, es el primer mandamiento. Y por el día a Cristo hacer el bien, curar enfermos, expulsar demonios y anunciar el reino. Realmente, este es el segundo mandamiento, amar al prójimo. Y creo que en este Evangelio, Jesús nos invita a todos a esta lección de Jesús. Cristo nos enseña a leer y a escribir. Nos enseña a leer el mundo, nuestra vida, con los ojos de Dios Padre, con la fuerza del Espíritu Santo. Las dos lecciones que Cristo da al mundo. Les enseña a leer la historia, los acontecimientos que nos están aconteciendo, y en tu vida personal, leer con los ojos de Dios todo lo que tienes que vislumbrar en tu caminar, en tu vida. Creo que esto es una de las misiones que el Señor nos dice: leer con los ojos de Dios toda una historia que nos rodea, para saber actuar. Después también nos enseña a escribir con la tinta del Espíritu Santo nuestra vida personal, para cuando tengamos que presentar el libro de la vida a ese Dios de amor, porque Cristo ha venido no a condenar, sino a salvar al hombre. No olvidéis, Cristo nos enseña a leer nuestra vida personal, el mundo de hoy, que viene al aviso, que viene, a leerlo con los ojos de Dios. Y a leer tu vida también y la mía con los ojos de Dios. Y después nos enseña a escribir con la tinta del Espíritu Santo la historia, nuestras vidas, las hojas de nuestra vida, para cuando tengamos que presentar el cuaderno al Señor en el día del juicio final.
Y quien no acepte esta realidad se condena. Esto es así. Por eso, hermanos, bajo el amparo de la Virgen, nuestra Madre, que ella nos oriente, que ella nos ayude a hacer caso a Cristo su Hijo, a leer la vida, los acontecimientos con los ojos de Dios y a escribir con el don, con la fuerza, con la sangre del Espíritu, toda nuestra vida personal. De pie. Vamos a orar con toda la Iglesia de Cristo. En primer lugar, oramos por todos los pastores de la Iglesia, para que tengamos la fuerza necesaria para anunciar con integridad la verdad del Evangelio de Cristo. Todo aquello que no coincide con este Evangelio o con los sacramentos de la Iglesia, roguemos al Señor.